Queridos hermanos, la palabra de Dios siempre es viva y eficaz y nos está enseñando constantemente. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que dice hoy? Pues mira, el Evangelio dice que iba caminando hacia Jerusalén. Vosotros sabéis también que hay una Jerusalén celeste que nos espera a todos en el cielo, y mientras caminamos por esta vida, el Señor va a nuestro lado, porque el Señor dijo: yo no os dejaré nunca solos. De modo que está con nosotros siempre en el camino de la vida, ¿verdad? Porque el Señor mismo dice: quien me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada en Él y nos revelaremos a Él. Por lo tanto, el Señor está en nuestro corazón. ¿Acaso ignoráis que sois templos de Dios? ¿Verdad? Y entonces, si somos templo de Dios, ese templo no está vacío. Viene el Señor con nosotros, está siempre a nuestro lado. Lo podemos sentir unas veces más, otras veces menos, etcétera. Sobre todo se aleja un poco de nosotros cuando nosotros nos alejamos de Él por el pecado, claro. La ruina del hombre es el pecado. Pero bueno, mientras vamos por este mundo hacia la Jerusalén celeste, Jesús viene con nosotros y viene enseñándonos. Dice el Evangelio que fue caminando y mientras caminaba iba enseñando. Claro, ¿qué le enseñaba? Pues eso entiende que le estaría enseñando algo referente a la salvación eterna. ¿Y por qué digo esto? Hombre, pues muy sencillo, porque hay uno que de pronto le pregunta si son pocos o muchos los que se salvan. Pero él, guiado por la curiosidad, le planteó una pregunta a Jesús. El Señor siempre se deja interpelar por nosotros, ¿eh? Lo que pasa que el Señor luego, como es fuente de sabiduría, pues entonces nos enseña, y nos enseña muchas veces cosas que a lo mejor a nosotros no nos gusta oír, ¿verdad? No nos gusta oír. Y entonces el Señor le pega una cambiada, de curiosidad pasa a sabiduría. Y entonces el Señor le dice: lo que hay que procurar es entrar por la puerta estrecha, porque por la puerta ancha va a la perdición, y muchos intentarán entrar y no podrán. ¿Qué es eso de la puerta estrecha? Sabéis lo que es ancho y estrecho, ¿verdad? Es una cosa curiosa esto de la puerta ancha, y es que uno al principio encuentra, al principio de la vida, pues mucha facilidad. ¡Ay, qué bien, qué bien! Y entonces todo es el placer. ¡Qué bien me lo voy a pasar! ¡Qué bien me lo voy a pasar! Y tal, y cual, y venga, y pasárselo bien y no piensa nada más que en eso. Y entonces se mete por el alcohol, se mete por la droga, se mete por el sexo, se mete por el dinero para conseguir todo eso que esto, por la soberbia del tener. Porque yo, fíjate qué coche tengo, no nadie se puede comparar al coche que yo tengo. Toco así en una esa, pum, se me corre el techo para atrás. Cuando subo y nada más que me siento así, ¡buah!, me ponen allí el cinturón, yo no tengo ni que tocar. Tengo un coche, ¡wow!, fantástico. Todo el mundo me mira diciendo: oh, fíjate qué coche tiene este tío, ¿de dónde sacará tanto dinero? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuándo? ¿Habéis visto que eso te lo están predicando el mundo constantemente? Hay muy pocos universitarios que se dedican a estudiar para servir a los demás. La mayoría es que se ponen a estudiar donde se trabaje poco y se gane mucho. ¿Os habéis dado cuenta de eso? La mayoría, sus estudios están en función del dinero. Poderoso caballero es don dinero, el don del din. ¿Verdad? Y no quiere decir con eso que las riquezas sean malas. Malas las hacemos nosotros, porque el problema no es tener las riquezas, sino ser tenido por las riquezas. Y hay gente que tiene un corazón de dólar o de euro, ¿verdad? Y no piensa nada más que en eso. No estoy hablando a gente que esté en esa situación, pero todos tenemos este peligro, especialmente los más jóvenes, que enseguida se encandilan con el tener, con el poseer, con el placer, con todo eso. Y entonces, ¿qué te dice el Señor? Te cambia de la curiosidad de si son muchos o pocos. El Señor no habla del número, sino habla de cómo debemos de vivir para poder llegar a entrar por la puerta estrecha. El Señor quiere
eso lo ha expresado Él, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y el Señor nos ha conseguido gracia suficiente para que todos los hombres se puedan salvar. Ahora bien, si tú preguntas, ¿se salvarán todos? Yo te digo sí. Todos los que vivan con sabiduría. Los otros no. Los otros no. Los que vivan con la sabiduría de Dios. Esos son los que se van a salvar. ¿Te salvarás tú? Sin duda alguna, Dios ha conseguido Jesucristo gracia para que puedas salvarte. ¿Te salvarás? Sí. Sí, y solo sí te abres a la gracia de Dios, tienes una actitud receptiva de la palabra de Dios y dejas que la palabra de Dios sea la fuente del dinamismo personal. Dinamis significa movimiento, del movimiento interior tuyo. Cuando tú dejas que la palabra de Dios te ilumine, te mueva, y entonces te tomas en serio la palabra de Dios que te dice que para salvarse hay que cumplir los 10 mandamientos, todos, sí, todos, pero ¿y no me puedo saltar este? Pues no, porque hay que cumplir todos exactamente. Los niños, ¿pueden mentir? Pues no. Sí, poder mentir, sí pueden mentir, pero ¿debes mentir? No. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que mientas. ¿Tienes que honrar a tu padre y a tu madre? Sí. ¿Y no le puedo pegar? No. ¿Y no le puedo desobedecer en las cosas justas que me mandan? No. ¿Te das cuenta? Esa es la cosa. Bueno, y a los mayores, pues alguna cosita le podría decir, pero vamos, como si lo dice su propia conciencia, pues tan bien formada, pues no tengo por qué estar aquí dando la vara. Pero también a los mayores nos pilla de alguna manera algo, ¿no? Sobre alguna cuestión en particular, a lo mejor hasta la mentira o la desobediencia, ¿verdad? Yo qué sé, o el respeto, que es debido. Ahora bien, mira, dice la carta a los hebreos, ¿qué padre hay que no corrija a sus hijos? Cuando los hijos cogen un mal camino, los padres les advierten, le amonestan y le exhortan a que cambie de conducta. Hijo mío, tú no tienes por qué dar patadas a tu padre. Tú no tienes por qué despreciar a tu abuelo. No digo patadas físicas, pero ¿sabes lo que es el bullying, no? Cuando no sabes lo que es el bullying, cuando un niño o una niña va a un colegio y los otros niños se burlan de él y le amenazan y le ponen la zancadilla y se ríen y todas esas cosas, ¿verdad? Ese es el bullying, ¿verdad? Es que eso del bullying es una palabra muy fea. Nosotros los españoles decimos, pues, que se meten contigo y se mete toda la clase y te hace sufrir, ¿verdad? Pero claro, los padres buenos cristianos saben que hay que devolver bien por mal y entonces exhortan a sus hijos para que no sean vengativos. Y entonces, si son vengativos, los padres le corrigen. Cuando en una casa, pues enseguida va uno de los hijos y le dice a su padre, papá, es que ha empezado él, y viene llorando y esas cosas. Vete a saber que muchas veces empieza uno y sigue el otro, ¿verdad? Y entonces, pues el padre, pues, ¿qué hace? A veces, pues, castiga a los dos. Dice, los corrige. Uno de vosotros por haber empezado y el otro por haber continuado. O sea, no habéis sido cristianos, ni uno ni otro. Tú porque has empezado a pelearte y a meterte con tu hermano o con tu hermana, y tu hermano o tu hermana porque ha continuado en el mismo tono. Que si se hubiera aguantado, me hubiera dicho, yo hubiera puesto solución. ¿Veis la cosa? Entonces Dios corrige también como un buen padre a sus hijos. Y nos corrige a través de una situación de sufrimiento. Y de esa manera nos pone otra vez en pista para que aprendamos que esta vida no es la vida.
la vida definitiva no es esta vida, que la vida definitiva es la otra, y para que nos portemos bien y para que vivamos conforme Dios quiere. Y por último, pues veis como el tema de cómo nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, entender bien que tenemos que responder personalmente y no decir yo no puedo ser como San Pedro, porque evidentemente que no puedes ser como San Pedro, ni Dios quiere que seas como San Pedro. Tú tienes que ser tú mismo respondiendo a Dios en este momento actual según la gracia que Dios te da. Que Dios nuestro Señor nos ayude a entender bien la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, para que nuestra vida, inspirada por el Evangelio, sea luminosa ante nuestros hermanos los hombres.